Ahora sí ya. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de la Escuela de Espectadores de Teatro de Jardín en Llamas, que le hemos nombrado Jardín Botánico. Esperamos que vaya a ser una experiencia muy padre para todos y todas quienes estamos en esta actividad. Y pues yo espero que el propósito de la escuela se pueda cumplir, que es que nos acompañemos entre espectadoras y espectadores para poder entender mejor la escena local y pues además también con esto tener un mejor entendimiento de la escena como se está haciendo en general, no solamente en Nuevo León, sino podemos llegar a expandirlo. Mi nombre es Carlos López, soy el que normalmente escribe en Jardín en Llamas y pues en esta ocasión vamos a iniciar con este proyecto que, insisto, espero que les guste. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa porque el día de ayer íbamos a iniciar con esta actividad, pero como pues, si ustedes viven también en la zona metropolitana de Monterrey, el día martes tuvimos una tormenta casi toda la noche y pues hubo algunos desperfectos por ahí, entre ellos pues mi modem de internet estuvo fallando todo el día de ayer, entonces como no tenía la seguridad de que pudiera haber una transmisión que no se me cortara, que no se cayera, preferí posponerla cuando menos un día antes. La ventaja que nos da este tipo de transmisiones y el que podamos convivir a través de la red es que esta transmisión se puede ver también posterior a que ocurre, es decir, puede ser un evento asincrónico en el que, pues si a ustedes les interesó lo que podamos platicar aquí, pues lo pueden ver en otro tiempo, igual que quizás mañana jueves, mañana viernes, perdón, que están en su hora de comida o el fin de semana, cuando a lo mejor no tienen algo más que hacer, pues adelante, son bienvenidos y bienvenidas para que conversemos. La conversación como tal está abierta, entonces si dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy hay algún comentario, alguna duda, algo que les interesa a lo mejor platicar, lo pueden dejar en los comentarios. En esta ocasión, esta sesión es solamente una transmisión y pues vamos a tener la interacción en comentarios. En siguientes sesiones sí va a poder haber la opción de que ustedes participen de viva voz cuando tengamos la participación, cuando ya vayamos a analizar las obras de teatro, que es uno de los objetivos también de este tipo de sesiones. Entonces, quiero empezar, pues obviamente, igualmente dándoles la bienvenida a todas, a todos y a todes para que podamos empezar con esta aventura. Pero antes de iniciar, pues quiero dar un poquito de antecedentes, ¿no? Sobre, quizás la duda es, bueno, el nombre de escuela de espectadores, ¿a qué se refiere? O qué quiere decir con eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que vamos a plantearnos aquí es, ¿qué es una escuela de espectadores, ¿no? Aunque quizá viene muy implícito en el nombre, o sea, es un lugar en donde nos vamos a formar como espectadoras o espectadores, este concepto viene un poquito más allá. No es como tal una escuela en donde vamos al final a recibir un grado académico, con una ceremonia y demás, que podremos hacerlo, pero pues, dadas las condiciones actuales, es mejor estar aquí desde casa. Sin embargo, esta idea de la escuela de espectadores surge por ahí del año 2001 en Argentina. Y quien funda esto, bueno, uno de los líderes de este tipo de actividades es Jorge Duarte, que es uno de los filósofos de teatro contemporáneos más leídos y más aceptados y más seguidos sobre todo. Y de hecho lo vamos a ver repetidamente en algunas de las sesiones de las que vamos a platicar. Vamos a verlo mucho a él porque varias de la parte teórica que vamos a abordar de la parte de análisis de las obras tiene que ver con varios de los propuestos que hace Dubati, ¿no? Esta idea de escuelas de espectadores nació, como les decía, en el 2001 en Argentina, se funda la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y pues lo que buscaban era precisamente darles herramientas a los espectadores para ver las obras que están en cartelera en ese momento, ¿no? El nombre está inspirado en un libro de la también teatróloga Anne Uberfeld que se llama La Escuela del Espectador. Este libro vamos también a recurrir a él en la siguiente sesión, en la que ya vamos a hablar sobre el análisis de la puesta en escena. Y pues de ahí retoma el nombre de la Escuela del Espectador porque pues es el lugar en donde nos podemos juntar a aprender sobre teatro y a entender la escena. Actualmente hay alrededor de 58 escuelas repartidas en todo el mundo. Algunas de manera más oficial, algunas tienen el respaldo incluso de una entidad oficial de educación, alguna universidad, alguna escuela de teatro. En México hay varias en diversos lados, por ejemplo, la UNAM tiene un área que se llama el Aula del Espectador. Incluso el Teatro de la Capilla de la Ciudad de México tiene una actividad que se llama el Espectador Crítico, donde también hay un tipo de sesiones muy parecidas a lo que vamos a hacer aquí. Y aquí en Monterrey
ya hay un antecedente también de una escuela de espectadores que se hizo por ahí de hace unos 6 o 7 años en la escuela de Prieto. En esa ocasión también la escuela de espectadores no se limitó solamente a la parte de teatro, sino que se amplió a la parte de ópera, a la parte de danza, que es algo que también, como son actividades artísticas, escénicas, actividades que ocurren sobre un escenario, pues también pueden ser parte de esta escuela de espectadores. En esta ocasión solamente nos vamos a circunscribir a la parte del teatro. Como tal, la definición que da Dubati es que es un espacio de estudio, de análisis y discusión de los espectáculos teatrales en cartel en la ciudad. En el caso de las escuelas de espectadores que suceden en otros lados del país, por ejemplo en Buenos Aires, como hay una cartelera constante, hay una cartelera de que cada semana puede haber 5 o 6 obras diferentes en cartelera, se da esa oportunidad de que pueda haber una escuela. En esta ocasión, con los asuntos que tenemos ahorita de que no hay mucha programación, porque algunos teatros están cerrados, porque algunos pues por las condiciones en las que se les permite abrir no es viable que abran, y en otros porque pues está la programación apenas armándose. No tenemos una cartelera muy amplia por el momento, sin embargo vamos a aprovechar unas temporadas que tiene Conarte para poder trabajar con esta escuela de espectadores, ¿no? El objetivo de la escuela de espectadores que plantea Dubati, y esto lo menciona en su libro Filosofía del Teatro 1, es ampliar y enriquecer el horizonte cultural, emocional e intelectual de los espectadores y producir pensamiento crítico. Quizás ahí el objetivo de repente pueda sonar como, ay, como que queremos abarcar mucho, ¿no? Pero ampliamos nuestro horizonte cultural desde el hecho de que conocemos un autor nuevo, ¿no? Conocemos a una persona nueva que escribe teatro y ese ya es ampliar nuestro objetivo, nuestro horizonte cultural, ¿no? Ampliamos nuestro horizonte emocional cuando nos descubrimos en una obra de teatro, descubrimos una emoción que no sabíamos o descubríamos una cosa nueva de nosotros a través de lo que nos están contando, ¿no? Y la parte del pensamiento crítico es algo que a veces podría ser que nos han dicho que es algo como muy elevado y es algo como que no está al alcance de los demás y demás. Esto no es cierto. El pensamiento crítico puede estar visto en cualquier tipo de niveles y la idea es que podamos cuestionarnos lo que vemos y cuestionarnos lo que estamos percibiendo y cómo lo estamos percibiendo, ¿no? Es más bien preguntarnos todo lo que está a nuestro alrededor, preguntarnos y ver qué podemos hacer con ellos o por qué sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer específicamente en Jardín Botánico, Escuela de Espectadores? Y viene también un poquito el nombre de la explicación del nombre de jardín, ¿no? Lo que queremos hacer es poner la escena bajo el microscopio. Es decir, así como en un jardín botánico tenemos una muestra de actividades o bueno, en este caso de plantas, y podemos ahí ver, bueno, esta planta, qué es cómo se compone, qué elementos tiene, esta qué le diferencia de la otra, por qué esta sucede así. Queremos también que en la escena, y sobre todo en la escena que sucede en Nuevo León, específicamente en el área metropolitana de Monterrey, respondernos preguntas como qué, por qué, quiénes, para qué. Es decir, tratar no solamente de ir y ver las obras, sino también cuestionarnos, oye, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué utilizaron este tipo de técnica teatral? ¿Por qué no utilizaron esta otra? Eh, y esto nos va a permitir, pues evidentemente, analizarlos y a partir de ese análisis, pues poder comprender mejor no solamente esa puesta en escena, sino pueden de ahí salir herramientas que nos ayuden a analizar otras puestas en escena. Las sesiones, están programadas ahorita 7 sesiones. Estas sesiones, bueno, las programé en función de dos cosas. Uno, de elementos que a mí me parecían importantes que como integrantes de una escuela pudiéramos conocer o necesitáramos conocer para poder llegar a ver una obra. Partiendo de que quizás no todas ni todos los que estamos viendo esta transmisión pues conocemos de teatro, ¿no? A lo mejor puede ser que se acerque a alguien que, oye, sabes que yo nunca he ido a teatro en mi vida, ¿qué puedo saber? ¿Qué necesito saber? Bueno, vamos a tratar de condensar en 3 sesiones. Va a ser un trabajo titánico, pero espero que se pueda lograr. Si no, pues se puede abrir la plática y la discusión para que comentemos cosas o ampliemos la información, ¿no? Esta primera sesión en la que vamos a hablar de qué es el teatro, algunas definiciones de teatro y una historia muy abreviada, pero muy abreviada porque en una hora tenemos que ver más de 2000 años de teatro, ¿no? La siguiente sesión, que es la siguiente semana, se llama Cómo ver el teatro y ahí vamos a encontrarnos con los elementos para espectar una obra. ¿Cómo analizamos? ¿Qué tenemos que ver cuando vamos a ver una obra de teatro? No, la idea es expandir
nuestro conocimiento de solamente decir, me voy a ir a sentar a ver la obra, bueno, me voy a sentar y qué necesito ver, ¿no? ¿Qué tengo que analizar dentro de la obra? La tercera sesión se llama Teatro Nuevo León y vamos a ver un poquito de historia del Teatro Nuevo León, también, aunque es una historia mucho más corta que la historia del Teatro Universal, pero vamos a tratar de dar un poquito de antecedentes, ¿no? Cuáles son los orígenes del teatro que estamos viendo ahora y vamos a ver un panorama actual de qué sucede. Este panorama actual obviamente ahorita está un poco mediado por los asuntos de la pandemia, pero vamos a analizar, bueno, quiénes hacen teatro, en dónde se presentan, qué grupos hay, qué escuelas hay y demás, ¿no? Vamos a ver este panorama y qué sucede. A partir de la cuarta sesión vamos a empezar con las interacciones o las análisis de las puestas en escena. Vamos a aprovechar que empiezan las temporadas de la convocatoria Puestas en Escena con Arte 2021, en la que con Arte apoyó con una beca de producción a 3 producciones teatrales de Nuevo León. Entonces estamos terminando de coordinar con los equipos de trabajo que nos puedan acompañar. Eso es algo muy importante y esperamos que los equipos sí tengan oportunidad de acompañarnos porque la idea es interactuar con el equipo de trabajo, en este caso las directoras, porque las 3 obras están dirigidas por mujeres, con las directoras, con las productoras, con las actrices, con los actores, con todo el equipo técnico, y que nos puedan compartir cómo fue su proceso, por qué decidieron tomar ciertas cosas, por qué decidieron hacer esa obra, qué fue lo que les llamó la atención, y cómo vamos a hacer las sesiones al finalizar las temporadas. También pues podemos tener ahí la percepción de los espectadores, ¿no? De parte de ellos, del elenco hacia los espectadores y de los espectadores hacia el elenco. Entonces, para estas sesiones en las que vamos a abordar una obra, sí es muy recomendable haber visto previamente la obra. Es decir, para las primeras 2 sesiones hay 2 semanas antes en las que vamos a poder disfrutar la obra. Va a estar en temporada 2, bueno, eso es en caso de la siguiente, la primera sesión, que es Dolores y la Felicidad, está en temporada 2 semanas, de jueves a domingo, de jueves a sábado, perdón, en la sala experimental Teatro de la Ciudad. Los boletos están disponibles en la tienda de Conarte y un domingo antes de la sesión hay una transmisión en línea a través de las redes sociales de Conarte. Entonces, si no tienen oportunidad de verla presencial, pues hay la opción de verla en línea el domingo previo a la sesión de la Escuela del Espectador. Entonces, la cuarta sesión es Dolores y la Felicidad. La quinta sesión va a ser otra sesión más teórica que se llama Teatro en Confinamiento y esta es una plática que tuve la oportunidad de desarrollar para el Auditorio San Pedro en la que vamos a hablar sobre qué sucedió con el teatro en este tiempo de confinamiento, sobre todo en el confinamiento del año pasado, que fue como el más duro, en el que estuvo todo cerrado. Entonces vamos a pasar a encontrar, a ver qué fue lo que sucedió con el teatro en esa época, ¿no? Y las últimas sesiones también van a ser sobre las obras de teatro de la convocatoria de puestas en escena, que es 111 tonos de azul, va a ser el miércoles 27, y por último, Mueran los lobos o de cómo recuperar el honor el miércoles 3 de noviembre. Hasta aquí estamos planeando esta temporada de Escuela Espectador. Puede ser que abramos unas sesiones más durante el mes de noviembre, dependiendo de cómo se vaya armando la cartelera con obras nuevas que van a estrenar. Por ahí sé que viene una temporada de obras que tuvieron obras tanto locales como nacionales que obtuvieron una beca del Centro Cultural Helénico, que se van a presentar en varios lugares locales, entonces puede ser que extendamos la temporada a esas otras obras. Si no, pues se van a quedar con solamente estas 7 sesiones. En estas 3 sesiones que vamos a hablar con los elencos, va a haber oportunidad de que si ustedes como público quieren interactuar, quieren hacernos una pregunta directamente a ellos, eh, puede ser una pregunta o un comentario, como ustedes lo quieran ver, se va a abrir. Probablemente es muy seguro que se vaya a hacer a través de unas sesiones en Zoom, entonces se va a opción para que ustedes levanten la manita y pues puedan hacer las preguntas que les interesa sobre la obra. Entonces, si no tienen algún comentario, si tienen algún comentario, pues lo pueden ir dejando aquí en la cajita de comentarios. Como les comentaba, pues igual si es asincrónico, si lo están viendo fuera del horario en que se está transmitiendo en vivo, pues también pueden dejar el comentario y posteriormente pues yo les puedo responder. Entonces vamos a iniciar con esta sesión en la que vamos a hablar de qué es teatro. Y lo puse como nombre qué es teatro porque también el teatro se define y como nosotros, como
todos, como incluso nosotros, se define a partir de nuestra historia y de la historia que tenemos de teatro, la historia que tenemos personal, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las definiciones de teatro y como les comentaba, vamos a hacer una historia súper abreviada, pero súper abreviada del teatro. Les digo, son 2000 años de teatro, alrededor de hacia 500 años antes de Cristo hasta la actualidad. Entonces, han pasado muchas cosas, hay muchas cosas que platicar, ¿no? De hecho, si nos pusiéramos a hablar de historia de teatro, nos pudiéramos tomar eh, todo un año en hacer sesiones solamente para hablar de una obra o bueno, de una parte de la historia del teatro. Entonces, si hay algo que se está mencionando ahí, sobre todo para la gente que conoce teatro y que le interesa y que sabe un poquito más de historia, hay algunos autores, algunos teóricos, algunas partes de la historia del teatro que fueron omitidas por cuestiones de tiempo. Entonces traté de elegir como lo que me pareció más interesante y más importante como para tener cuando menos una vista muy sencilla de lo que sucede, de la historia del teatro, ¿no? Entonces, empezaríamos con una definición de teatro. Y si nos fuéramos a lo básico que es a la RAE, ¿no? Que pues digamos que es una institución que nos permite tener un punto de inicio para poder empezar a definir cosas o saber qué es algo, ¿no? La RAE nos tiene varias definiciones o acepciones, ¿no? Podemos pensar en el teatro como un lugar, como un edificio, como un texto, como un lugar metafórico, como una acción, como un conjunto de obras, como una práctica. ¿A qué se refiere cada una de estas cosas? Bueno, podemos pensar el teatro como un edificio, o sea, el teatro de la ciudad de Monterrey, el teatro de la ciudad de Allende, ¿no? El edificio, un teatro como edificio. Podemos pensar el teatro como un texto, ¿no? Cuando hablamos de que alguien escribe teatro, cuando yo digo, compré una obra de teatro, compré un libro que trata sobre una obra de teatro. El teatro es un texto también. El teatro puede ser un lugar metafórico con el que podemos referirnos a algo, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad fue el teatro de la Gran Guerra o el teatro de la Gran Batalla, ¿no? Como el lugar donde suceden las cosas. Una acción, el teatro también puede ser una acción, como está el ejemplo aquí que dice el jugador hace mucho teatro cuando le hacen una falta, ¿no? Es un drama, es una acción que está sucediendo, ¿no? El teatro también puede ser un conjunto de obras, como lo hablamos, es el teatro de Shakespeare, es el teatro de bueno, Cervantes, iba a decir Cervantes, pero Cervantes no escribió teatro. Es el teatro de Shakespeare, es el teatro de Emilio Carballido, ¿no? Cuando hablamos de un conjunto de obras, o es el teatro de México, o de Inglaterra, ¿no? Entonces hablamos de un compendio de obras, de un compendio de creaciones, ¿no? También es una práctica, ¿no? Esa actriz hace mucho teatro, o sea, hace muchas obras de teatro, ¿no? Y también es un lugar, es el teatro, es donde suceden las cosas. Es un espacio en el que alguien hace una actuación. Eso puede ser también el teatro. Entonces, es una pregunta que nos vamos a plantear y la vamos a dejar inconclusa en este momento. Para después de la historia podamos plantear a respondernos qué es teatro. Pero también podemos empezar a hablar de teatro yéndonos hacia atrás y aquí vamos a empezar también un poquito con la historia, viéndonos cuál es la etimología de teatro. Teatro viene del latín teatrum, que a su vez viene del griego teatrón. Así como está ahí, es como se escribe en griego, se pronuncia teatrón. Y a su vez, esa palabra de teatrón también, es una deriva de una palabra griega también que se llama teastai, que significa mirar. Entonces, la etimología de teatro viene de mirar. ¿A qué se refiere entonces esto? Teatro, teatrón, es el lugar donde se mira. Esa es la palabra tal cual significa, basándonos en la etimología, ¿no? El teatro es un lugar donde se mira. Y esto, pues si lo vemos en el teatro griego, que ahorita vamos a avanzar a esta parte, ¿no? O si hemos visto algunas imágenes del teatro griego como esta que está aquí en pantalla, pues el teatro griego era un lugar donde la gente se iba a sentar a mirar cosas, a mirar una obra, a mirar lo que sucedía ahí, ¿no? Y por eso que se queda como el teatrón, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar entonces ya de la historia del teatro a partir de lo que sucede en Grecia y el origen del teatro, ¿no? Pero eh, quizás muchos han escuchado, bueno, el teatro tiene sus orígenes en Grecia y las máscaras y demás, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y vamos a irnos a los orígenes. Los inicios del teatro sí son en Grecia, pero hay unos orígenes del teatro, hay algo antes de lo que ocurre en Grecia, ¿no?
Entonces vamos a irnos a los indicios del teatro. ¿Y qué tiene que ver con los rituales? En todo lo que es la época prehistórica, ¿no? Cuando estamos apenas en el florecimiento de culturas, tanto en la parte de las culturas rupestres como incluso en algunas culturas más avanzadas, los egipcios, los mesopotámicos, eh, existieron los rituales y los rituales tenían ciertas funciones, ¿no? Primero, pues era, bueno, se hacían para ciertas cosas. Se hacían porque había cambios estacionales, porque llegó la primavera, porque llegó el otoño, como ahorita, porque había ciclos de vida, o sea, el adolescente pasaba a ser adulto, o el niño pasaba a ser adolescente, o la niña pasaba a ser pues mujer, porque se lo hacían un ritual a una deidad, porque había un fenómeno natural, porque si llovía, entonces para que no llueva, porque saliera el sol, para que saliera el sol, porque si hubo un eclipse, porque pues pasaba un eclipse. Había rituales para que hubiera buena cosecha o rituales porque había habido una buena cosecha. Y había también rituales para festejar una cacería exitosa. Entonces, estos rituales son las primeras apariciones en la cultura humana de lo que pudiéramos ver como teatro, porque a fin de cuentas sucedían como representaciones, es decir, había bailes, había festejos, algunos incluso se llegaban a disfrazar de los animales que cazaban, como una manera de hacer una especie de entretenimiento, pero también a veces era eh, una actividad religiosa y una actividad civil. Es lo que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Para qué lo querían hacer? Bueno, ellos también querían con estos rituales primero influir en eventos. Por ejemplo, complacer a las deidades. Los que les decía ahorita, bueno, ¿sabes qué? Esta es una cosa que puede ser un poco racista, pero voy a lanzar para que llueva, ¿no? O voy a danzar para que se quite la lluvia. Que sí sucedía, ¿no? Sí había estos rituales de voy a danzar para que, o voy a hacer este ritual en donde todos vamos a hacer un canto o vamos a vestirnos de tal manera para agradar al Dios que no conocemos, ¿no? Este Dios que nos trajo la lluvia y Dios que nos trajo el eclipse, para que algo suceda, ¿no? Para que influyamos en este evento. También pues era una actividad, les decía ahorita, familiar, religiosa o civil, es decir, era algo que es donde se juntaba todo el pueblo para hacer una actividad, era algo que les mandaban los dioses para hacer, em, o era una actividad familiar. Los que les comentaba ahorita, pues había un cambio de vida, porque sabes que el muchacho, sobre todo, pues sabemos que la cultura patriarcal era la persistente hasta ahorita. Entonces, si el muchacho ya llegaba a la adultez, pues ya significa que era un hombre, ¿no? Entonces pasaba ciertos rituales que tienen por allí algunas cuestiones de teatralidad, ¿no? Esto de teatralidad lo vamos a ver en la segunda sesión la siguiente semana. También había por entretenimiento y placer. O sea, festejaban la cosecha, festejaban que había una cosecha exitosa, que les había ido muy bien en ese entonces. Y pues también había rituales de danza, de representación, de jugar, ¿no? También había esta cuestión de los mitos. Eh, Como hay muchas cosas que no se podían explicar, recurrían a los mitos para explicarse esas cosas y además para transmitir, que es otro tema que tiene que ver con la tradición oral. Es decir, todos estos rituales sucedían como igual no había un desarrollo grande de la escritura o de la forma de comunicar, la única forma era transmitirlo de forma oral, ¿no? Y por último, pues también había el uso de disfraces y máscaras, ¿no? Muy rudimentarias, obviamente, con pues pieles de animales, con pedazos de madera, hacían máscaras de pues, lo que ustedes se les pudiera imaginar, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar estos indicios del teatro. Y pues ahora sí, entonces vamos a pasar a los inicios. Ya pasamos de los indicios a los inicios. Y pues sí, efectivamente, el teatro como lo conocemos, el teatro como sucede actualmente, tiene sus orígenes en Grecia. Y el que se considera, no, me equivoqué, perdón, las primeras obras de las que hay registro y de las que se tiene evidencia que existieron en la cultura, cuando menos en la cultura occidental, eran obras que se hacían en honor del dios Dionisio.
Había una costumbre de hacer festivales cada cierto tiempo. Normalmente coincidían también con las festivales, con los cambios estacionales. Y se hacían estas fiestas, muchos festivales y fiestas muy grandes en honor al dios Dionisio, que es el dios del teatro, el dios del vino. Y esas primeras obras pues se llamaban ditirambos. Eran unos himnos que estaban interpretados por coros, un poco como la actividad coral que conocemos ahorita, como el teatro coral, la poesía coral que conocemos ahorita, pues tiene sus orígenes precisamente en estas festividades en honor al dios Dionisio, ¿no? Que es este que lo vemos aquí en caricatura, aunque su representación pues es más parecida a la que están viendo del lado izquierdo, ¿no? Y digamos que la aparición del teatro o la creación del teatro como tal sucede cuando a uno de los actores de uno de estos ditirambos decide hacer un cambio en el himno que estaba haciendo y salirse del coro, ponerse al frente del coro y empezar a hacer una declamación. Este actor se llamaba Tespis y es considerado el primer actor. Es considerado la primera persona que interpreta un papel, que no es parte de un coro, un papel personal. Y... Ay, perdón, se me cayó el micrófono. Interpreta un papel personal y es considerado quien puede iniciar lo que es el teatro como tal, que tiene un texto, que tiene unos diálogos, que tiene interacciones, ¿no? Porque él además empieza a establecer un diálogo con el coro, es decir, no solamente sale del coro y declama, sino que empieza a interactuar como el coro y el coro sucede como lo que ahorita conocemos como un personaje y Tespis establece este diálogo con el coro, ¿no? Ahora, como les comentaba en el teatro griego, las obras se hacían en estos festivales y rituales de carácter religioso, ¿no? Estas festividades del dios Dioniso, las más conocidas o las más importantes eran las grandes dionisíacas. Los temas que trataban pues, estaban basados en la mitología, en sus dioses, en cómo incluso había una estructura dentro de su teatro en la que estaban los dioses en el cielo y ellos abajo, ¿no? Y los temas tratan de la búsqueda del significado de la vida y la naturaleza de los dioses. Es decir, todo está enfocado hacia sus dioses y hacia la vida, ¿no? Porque también tenían una intención de dar un mensaje, es decir, de dar una enseñanza y de decir cómo se tenía que vivir la vida, cómo se tenía que vivir la vida social dentro de Grecia o cómo se esperaba que se tuviera que vivir. Este es un dibujo donde vamos a ver cómo sucedía el teatro, ¿no? Bien, cuáles eran las partes que integraban el teatro. Ahí creo que yo estoy estorbando en la letra P, pero es partes del teatro. Eh, y bueno, ya tenía estas partes. En la parte de abajo, que está marcado con azul, era la parte de la orquesta, que ahora precisamente conocemos como la orquesta. Si nos ubicamos en un teatro actual, tiene unos fosos, eh, un agujerito en la parte de hasta adelante, que es la orquesta, es donde va ahorita una orquesta musical, pero en su momento el área orquesta era el lugar donde va el coro y donde estaba sucediendo toda la acción del coro. En el coilon es lo que actualmente pues, se considera como las gradas o las butacas, ¿no? Donde todo el mundo se sentaba. Los parodos son dos pasillos que están a los lados, que es por donde ingresaba el coro. El proscenio y Skene es donde están sucediendo las diferentes escenas. Actualmente estos elementos siguen nombrándose igual en un teatro, o sea, la escena, el escenario, el proscenio, que es la parte de adelante del escenario, y la orquesta, que es, digamos, lo que está después del proscenio, que se convierte como en un foso. Y esta parte que viene arriba, que se dice Pareskenia, era un lugar donde había una estructura que permitía que, si la obra lo requería, que de ahí, de arriba, bajara una persona que estaba interpretando a los dioses. Los principales dramaturgos trágicos. Eh, estas festividades eh, eran, también había concursos de dramaturgia, ¿no? de las mejores obras, entonces concursaban las obras, entonces así como ahorita tenemos festivales de teatro, en su momento pues eran festivales de teatro también, pero en ese entonces había un concurso, entonces
Estos que están aquí son los dramaturgos de los cuales se conservó sus obras, porque muchas de estas obras, como se hacían para representar, no siempre había como esa necesidad de una memoria o de guardar ese texto porque nos fuera a servir para algo. Entonces, estos son de los que se ha conservado y que además de que se han conservado han podido trascender sus obras. Tenemos estos tres dramaturgos trágicos, porque también hacen una división entre la tragedia y la comedia, como la conocemos ahorita, y pues son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entonces, varias de las obras que escribieron y que pues algunas de las cuales pueden ser famosas porque pues se siguen representando esta actualidad, por ejemplo, de Esquilo, que es el de los primeros que empieza ya a estructurar obras y a escribirlas como tal. Están los persas, los siete contra Tebas, Orestiadas. De Sófocles, que es yo creo que de los quizás más representados, está, podemos mencionar Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, que estas obras, digamos, es una serie, es como una trilogía. O sea, empieza Edipo Rey, luego continúa en Edipo en Colono y termina con Antígona. Y Eurípides escribió Medea, Electra y las Troyanas. Como podemos ver desde los nombres, encontramos que bueno, las obras tratan sobre mitología, sobre historias grandes, sobre epopeyas, sobre grandes reyes, sobre grandes dioses, sobre grandes batallas, porque pues, era también lo que querían contar y lo que querían que la gente supiera, ¿no? De la grandiosidad del imperio en el que estamos, la grandiosidad de nuestros dioses, y pues era parte de lo que querían contar. Dentro de estas, ellos establecieron unas especies de reglas, ¿no? Entonces, que para contar la acción, y esto, aunque está establecido por ahí, lo fundamenta Aristóteles, y menciona que las obras deben tener tres unidades: una unidad de acción, una unidad de lugar, una unidad de tiempo. ¿Y a qué se refieren con esto? Que solamente debe haber una historia sucediendo en un espacio, sucediendo en una jornada de tiempo. Pues estas reglas les permitían hacer que todas las obras pues funcionaran a través de esta estructura, porque así consideraban que funcionaba también la forma en que se relataban las cosas. Y pues para que quede un poquito más clara, vamos a ponerlo con un ejemplo, con la obra de Edipo Rey. La obra de Edipo Rey, si se las intento resumir, espero que se me bien. Edipo es un rey de Tebas que está casado con Yocasta y pues a través de algunos, lo que ahorita llamaríamos flashback, algunos retrocesos en lo que está contando, se da cuenta de que él realmente es hijo, espero que no sea spoiler porque es una obra muy conocida, él realmente es hijo de su esposa, está casado con su mamá, y en el momento dado de la historia mató a su papá, ¿no? En un momento dado su antecedente mató a su papá y Edipo percibe esto como un drama tan grande, algo tan impactante, que no puede con eso y no puede ver lo que está sucediendo, lo que ha pasado con su vida, y decide sacarse los ojos. Digamos que eso es lo más conocido de Edipo, de que pues al final de la obra se saca los ojos, porque es tanto su decepción con lo que pasó y no quiere ver lo que sucede que mejor se saca los ojos. Entonces aquí se cumplen estas unidades aristotélicas o estas unidades de acción, que todo ocurre, toda hay una historia, o sea, todo gira alrededor de Edipo. No nos interesa en esta obra, no nos llama la atención qué pasó con Yocasta, porque Yocasta hizo esto, no nos llama la atención qué pasó con el papá de él, no nos llama la atención, él también tiene unos hijos, que son los protagonistas de las siguientes obras. No nos interesa su vida, en la obra solamente interesa lo que le está sucediendo a Edipo. Y todo sucede solamente en Tebas, es decir, toda la acción que vemos en ese momento está sucediendo en Tebas. No sucede nada de que se va a otro lugar, de que todo sucede en un solo lugar y todo está sucediendo en tiempo real. Es decir, aunque como les comento, la obra tiene una especie de lo que ahorita conocemos como flashback, donde él va recordando, que no es tanto flashback, porque el flashback sería que nos regresáramos a ver qué pasó antes, sino que él está contando su historia, me pasó esto, entonces yo hice esto, entonces me encontré con tal persona y entonces me dijo y entonces tal cual. Entonces todo está pasando esto en tiempo real, es decir, la obra que vemos
si ustedes tienen oportunidad de ver alguna obra, ya sea en vivo, en YouTube, o en algún otro servicio de video, van a ver que sucede como si en ese momento ocurriera, como si todo esto que le pasa a Edipo sucede en 1 hora y media, 2 horas que pueda durar la función. En ese tiempo sucede en tiempo real. Y bueno, como les comentaba, pues también, además de haber la parte de drama trágico, pues también existe la comedia. El principal dramaturgo de comedia es Aristófanes y algunas de sus principales obras son Las nubes, Las avispas y Lisístrata. Aún así, él también tiene ciertas críticas a varias cosas. Por ejemplo, Las nubes, él hace una crítica a Aristóteles a través de la comedia. Y Lisístrata es la historia de unas mujeres que logran que una guerra se termine a través de negándoles el hecho nupcial o el hecho de su casa con el esposo, con los esposos que estaban en la guerra, ¿no? Y aunque algunas personas pudieran ver esta obra como una obra feminista, es todo lo contrario, porque se burla de las mujeres. Es una obra en la que la comedia está en función de que considera que las mujeres son muy tontas por creer que con eso pueden lograr lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, lo interesante de todas estas obras es que nos permiten en este tiempo replantearnos cómo vemos estas historias y cómo las podemos aplicar a nuestra vida. Y bueno, ahí está una imagen de Lisístrata. Y bueno, está el tema también de las máscaras. Las máscaras era un elemento muy utilizado por los griegos porque si recordamos la imagen del teatro griego, ¿no? Es un teatro muy grande porque pues decía para toda la gente que quisiera ir, vaya ahí, siéntese y vaya a ver lo que vamos a presentar, ¿no? Entonces las máscaras permitían varias cosas. Primero, podían hacer que varios caracteres del cuerpo se distinguieran. Por ejemplo, era una manera de disfrazarse. Entonces, si tenía el carácter o el personaje tenía el pelo largo, pues le permitía a la máscara tener el pelo largo. Si iba a ser un rey, pues le permitía en la máscara traer la corona, ¿no? Y además les permitían que las expresiones se pueden ver desde lejos. Si era una persona que iba a ser muy agresiva, pues evidentemente iba a tener unos caracteres muy duros, ¿no? Si era, por ejemplo, una mujer, pues le permitía que los caracteres fueran más finos y que se pudiera ver desde lejos. Además, algunas máscaras estaban construidas de manera que podían fungir como una especie de bocina, donde hacían un eco para que se pudieran escuchar hasta mero atrás, ¿no? Y además las máscaras ayudaban a que un actor pudiera hacer varios papeles. Y aquí sí hago muy específico de mencionar que un actor, porque solamente los hombres subían a hacer las representaciones, entonces si un actor iba a ser una mujer, pues se podía poner una máscara de mujer y hacer el papel como tal de una mujer. Pasamos ahora a el teatro romano. Eh, eh, el teatro romano copia, eh, bueno, adapta, por llamarlo de una manera más sencilla, más no tan agresiva, ¿no? Adapta la cultura griega a la suya. Y esto es en general de varias cosas, no solamente del teatro, ¿no? O sea, adaptó los estilos arquitectónicos, adaptó la forma de vestir, eh, y evidentemente pues adaptó también los dioses y por lo tanto adaptó también las costumbres sociales y culturales como lo es el teatro. Eh, lo que sí sucede con el teatro romano es que convierte el edificio, o sea, nace el edificio teatral. Es decir, aunque el teatro griego hacía ya unos espacios, pero eran espacios que normalmente lo que hacían era integrar el espacio a el terreno en el que estaban. En este caso, lo que hicieron es construir, es decir, los romanos sí construyeron teatros en donde, pues incluso eran lugares cerrados, donde no todo el mundo podía entrar, no todo el mundo podía acceder. Y digo, un ejemplo que quizás todos conocemos es el Coliseo Romano, aunque está enfocado a pues, cuestiones, eh, al asunto de las luchas y de esta idea que nos han vendido de los leones y las peleas y demás. Ellos sí construyeron edificios y que estaban dedicados a la parte teatral, ¿no? Y en este caso a representaciones.
Lo que sí es que los romanos tenían una intención más que de educar o de poner valores sobre la escena o de educar para la ética. Ellos hacían un privilegio hacia el espectáculo y hacia la diversión. O sea, lo que querían era solamente divertirse. O sea, ponme algo para que me divierta, no para que yo aprenda, como pues sucede todavía en algunos casos en la actualidad. El teatro medieval sucede pues tras la caída del Imperio Romano, en donde pues entramos a este asunto un poco extraño, en donde por muchos años eh, la Edad Media pues no fue una época en la que florecieran muchas cosas culturales, ¿no? Todo estaba bajo un régimen religioso y por lo tanto el teatro también cayó en este régimen religioso, entonces todas las obras tenían temas religiosos, o sea, dramas litúrgicos, por lo tanto se representaban normalmente en iglesias, aunque también se hacían estos tinglados, como este que está en la pantalla, ¿no? Un escenario improvisado afuera en la plaza principal, afuera de la iglesia, y estos dramas litúrgicos o temas religiosos pues se presentaban con estas características como milagros, misterios, moralidades autosacramentales. Milagros, como el nombre lo dice, lo que hacían representar era los milagros que había hecho algún santo o alguna deidad, bueno, algún santo, alguna virgen. Los misterios hablaban temas de la Biblia, ¿no? Temas diferentes. Moralidades, evidentemente querían dar un mensaje moral de cómo se debía comportar la gente, cómo debería actuar en nombre de la religión en la que estaban basándose. Y los autos sacramentales, que pues era para hacer una especie, son como los rituales, como los rituales que vimos al inicio, pero estos autos pues también pues sí tenían alguna estructura, ¿no? Y ahora, esta idea de representar una historia, sobre todo una historia bíblica, una historia que sucede, todavía hasta nuestro tiempo sucede. Es decir, hay una actividad que realizamos sobre todo en el teatro mexicano, en donde pues precisamente representamos un misterio, representamos una historia religiosa, una historia dramatúrgica, y esa viene derivada precisamente del teatro medieval, que son las pastorelas. Las pastorelas tienen su origen, sí, en esta representación del teatro medieval, aunque eh, pues evidentemente viene también mediada por la aparición de los monjes que vinieron aquí a evangelizar y algunas tradiciones de las culturas prehispánicas. Pero este es solamente era también un paréntesis, porque cuando estaba justamente viendo esta imagen de las representaciones, por ejemplo ahí, pues, muy a lo lejos, pero pues hay una representación de un nacimiento, que es la misma representación de nacimiento que tenemos al finalizar las pastorelas. Vamos ahora a trasladarnos a Italia, a la comedia del arte. Después de terminando la Edad Media, cuando viene el Renacimiento, pues empieza a haber precisamente un renacimiento en la cuestión de las culturas, en la cuestión del arte y cómo se quiere utilizar. La comedia del arte, como ellos lo veían, es como obra de los profesionales, en donde ya empieza a buscar que todos los juglares que había antes, que eran estos hombres que iban en pueblo contando historias, pues se profesionalizaran, que hubiera ya algunas reglas, que hubiera ya algunas actividades en donde que ya hubiera una historia que se estaba contando, que no fuera solamente una cosa religiosa, sino que abordara también temas de la vida cotidiana, ¿no? O en el que se pudiera incluso reír o pasar un buen rato. Eh, Esta es una mezcla de teatro popular, de teatro que sucedía en la calle, en los tinglados y demás, de los carnavales, que evidentemente también los carnavales pues también tienen un antecedente religioso, y de los acróbatas, ¿no? Ya sucedían las actividades de circo, entonces ellos mezclan todas esas cosas y algo que sucede con la comedia del arte es que empiezan a aparecer los personajes tipo, como estos que vemos en la pantalla, que eran personajes que ya tenían un carácter definido, ya tenían algo definido que cómo se van a comportar, cómo van a ser, y lo único es que los cambiaban de obra y entonces si había un avaro que pasaba en una obra, entonces en la otra igual aparecía el avaro, pero aparecía haciendo otra cosa. Y entonces los actores se podían perfeccionar en desarrollar ese personaje tipo y solamente irlo poniendo en otras obras. Esta idea de los personajes tipo ocurre todavía hasta en nuestras épocas y podemos ver, por ejemplo, en comediantes mexicanos, pues Cantinflas o La India María o Chabelo son personajes tipo. Son personajes que siempre van a tener la misma
el mismo antecedente, se van a comportar igual y lo único que hacen es que los van cambiando de situaciones donde están, ¿no? Aquí también quiero destacar que en la comedia del arte ocurre la inclusión de mujeres en el elenco. Así como veníamos saliendo así como veníamos saliendo de la Edad Media, donde incluso pues las mujeres evidentemente como estaba mediado por la religión, pues no estaban ahí, entonces en este también las mujeres ya empiezan a aparecer, evidentemente usando papeles femeninos y pues evidentemente eran también papeles secundarios, ¿no? Los personajes principales pues siempre han sido para los hombres. Y de aquí nos pasamos al teatro isabelino. Déjame, listo. El teatro isabelino, por ahí de los 1500, ¿no? Ya nos pasamos a los 1500. em, Empezaba a sucederse, así como derivado de la corriente de la historia del arte, empieza a suceder en las calles, empieza a suceder en diferentes tinglados que se armaban o diferentes escenarios que se armaban en la calle, hasta que sucede que llega esta persona que está aquí, Richard Burbage, y Richard dice, pues, ¿por qué no tenemos un lugar que se dedique solamente para ver el teatro, ¿no? Como ya lo hacían los griegos, como ya lo hacían los romanos, por qué no podemos tener un lugar en donde nosotros presentamos nuestras obras, ¿no? Y además que sea, eso es muy importante, piensa en un lugar que sea privado, que no dependa de que lo organice una institución, religiosa, civil, o sea, no lo hace el gobierno, no lo hace la iglesia, sino que deciden hacerlo como un lugar privado, en donde además se empieza a cobrar por entrar, es decir, empieza ya a ser una actividad mercantil y es el primer edificio que hace, que precisamente le llama el teatro, así lo llama el teatro como tal. Y es el primer edificio civil que está dedicado exclusivamente a presentar obras de teatro. Lo que sí es que todavía traían en esa época un poco los antecedentes de la censura de la época medieval, donde había cosas como que no querían que se hablaran, que no querían que se dijeran porque van contra la moral, porque van contra las buenas costumbres. Y lo que deciden hacer es establecer este teatro en las afueras de la entonces Londres, para que no pudieran ahí usar las leyes que se habían emitido para la ciudad de Londres, no las pudieran usar porque ya no estaban en la ciudad de Londres, ¿no? Entonces, eh, él empieza con hacer este teatro y pues empieza también a montar sus obras. Este teatro terminó siendo, bueno, tuvo un accidente y se quemó y lograron rescatar algunas cosas y algunas de las maderas que lograron rescatar eh, se utilizaron para construir un teatro de el que pudiera ser el dramaturgo más importante que hay, cuando menos en Inglaterra, y que lo vamos a ver más adelante. El primer autor, bueno, perdón, vamos a ver primero la parte del teatro, ¿no? Y lo que les hablaba ahorita, es la primera vez que em, empiezan empiezan, bueno, ya había ciertos cobros, o sea, cuando incluso en la Comedia del Arte ya había algunos cobros, pero pues no era era como pues, pasaban el sombrero o cobraban una cosa mínima, ¿no? Pero aquí ya hay también una diferenciación de precios, que es también incluso como ya hay ahorita, ¿no? Entonces teníamos esta estructura, aquí se los voy a poner, esta estructura que era muy parecida a la estructura que tenía el Coliseo Romano, que era pues una especie de medio círculo, una media luna, alrededor de un escenario principal y una parte de abajo, nada más que ahora la parte de abajo ya no se usa para representación como en el teatro griego, sino que se usa la parte de arriba, la parte del escenario, y el público está ubicado tanto en las orillas de la media luna como al centro, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, pues podemos diferenciar, o sea, no es lo mismo que estés sentado hasta adelante, de pie, a que estés sentado desde arriba, que puedes tener una mejor visión de lo que está pasando, perdón, a que estés de pie arriba, en alguna de las gradas que están arriba, o que estés en un asiento. Entonces, por ejemplo, en este teatro que les decía, que se llama El Teatro, si había un costo eh, por decirlo ahorita, como si fuera una libra si vas a estar de pie en el patio, 2 libras si vas a estar de pie en las gradas y 3 libras si vas a estar, si te vas a usar un asiento, ¿no? Que era un taburete, o sea, no era ni siquiera un asiento como lo conocemos, ¿no? Era una sillita ahí para que estés ahí cómodo.
Entonces ya es un negocio, ya es una parte mercantil y ya incluso hay una idea de también de diferenciar clases, ¿no? Es decir, pues como yo tengo más dinero, pues puedo pagarme esta grada aquí, ¿no? Y curiosamente esta idea de la diferenciación de precios pues sigue siendo hasta ahorita, ¿no? Por ponerles el ejemplo más local, en la Arena Monterrey, pues no es lo mismo que vayas a un concierto y te toque en la parte de cancha o que te toque o que tengas un palco. Hay una diferenciación de precios y desde aquí, desde 1500, estamos con este modelo mercantil. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la dramaturgia que sucede en el Teatro Isabelino. Eh, estas obras, como ya había una intención mercantil, es decir, ya es como, quiero ganar dinero, entonces necesito tener público para ganar dinero. Entonces necesito darle a mi público obras constantemente que sean diferentes y que pues además les guste y les interese, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hacían obras muy rápidas, se escribían muy rápido porque tenían que sacarlo rápido porque tenían que estar en un estreno nuevo para seguir teniendo clientes, ¿no? Esto llevó a que hay varias obras que fueron escritas por varios dramaturgos. ¿Por qué? Porque se estaban especializando. Es decir, había dramaturgos muy buenos haciendo monólogos, dramaturgos muy buenos haciendo la parte de diálogos, dramaturgos muy buenos haciendo o uniendo estas dos cosas. Entonces había esas interacciones. Eh, lo que sí es que no siempre había un libreto final, porque necesitaban adaptar el texto a las necesidades. Entonces el texto era un texto vivo. ¿A qué se refiere con necesidades? Bueno, a lo mejor resulta que ese día se dan cuenta que iba a ir un grupo de personas que tenían otras características, no sé, a lo mejor eran personas más grandes, personas más jóvenes, a lo mejor en ese momento pues se quedaron con dos actores porque se les enfermaron, porque no fueron, o porque renunciaron a la compañía. Entonces los dramaturgos hacían esa función, decir, ¿sabes qué? Nos faltan dos personajes que hacemos. Bueno, mira, lo recorto, lo quito aquí, pongo además aquí. Entonces el texto final como tal, como lo conocemos ahorita, no existía. Y de hecho, ahorita también algunos textos no están tan acabados, todavía permiten algunas adaptaciones. Pero en ese momento el dramaturgo tenía esa función principal, que era hacer que el texto funcione para la función que vamos a dar ahorita. Esto lleva a que muchas obras no se conocieran, hay muchos textos que están perdidos, que pues, no tuvieron la precaución. A veces se guardaban una copia solamente para evitar piratería, o sea, para poder decir, no, mira, sí me copiaste porque aquí está mi texto que dice lo mismo, pero no muchos textos se conservan, ¿no? Y pues de los que se conservan es de quienes, pues alguien en un momento dado decidió que eran importantes, que eran interesantes, y pues son los dramaturgos que ahora sí vamos a ver. El primero del que vamos a hablar es Christopher Marlowe, que fue un joven dramaturgo, falleció también muy joven. Eh, Evidentemente hay a su alrededor pues hay historias de que era muy rebelde, de que era pues muy contestatario con todo lo que hacía y demás, pues son parte del mito que se crean en estas figuras, ¿no? Él, con lo que inicia también es con la escritura de lo que se llama el verso en blanco, es decir, es un verso que no tiene la rima, como ya se ve acostumbrado en algunas obras, ¿no? Que tiene que ser todo como en rima, pero sí respeta una métrica, es decir, si van a decir, ¿sabes qué? Está en la métrica de 11, o sea, hay 11 sílabas en cada una de las líneas, entonces cada una de las líneas tiene 11 sílabas, aunque no rime, pero tiene las 11 sílabas y tiene cierto ritmo. Em, Algunas de las obras que pues, él escribe, Tamerlán el Grande, La trágica historia del Doctor Fausto, El judío de Malta y Eduardo II, ¿no? Y él de alguna manera sienta las bases y hay indicios de que también colaboró con el siguiente dramaturgo, que es yo creo que el más renombrado y el que pues, es quizás el más famoso, que es William Shakespeare, ¿no? Hay incluso algunas por ahí investigaciones que están haciendo si colaboraron entre los dos en unas obras, si incluso se puede poner a Marlowe como coautor en algunas de las obras, sobre todo en algunas de las obras históricas, porque como les decía, a veces interactuaban o a veces uno le metía la mano al texto del otro y así pasaba, ¿no? Entonces William Shakespeare sigue estos pasos de Marlowe en la parte de la escritura de verso blanco libre. Si ustedes tienen oportunidad de leer una buena traducción de alguna de las obras de Shakespeare, van a ver que varias de los diálogos están escritos en una misma métrica. De él hay alrededor de 38 obras que se conocen, pero como ahorita les decía, hay textos que están perdidos, que no se guardaron,
que no nadie sabe ni siquiera que puedan haber existido, pero pues sí, pueden ser que haya hecho escrito más de 38 obras en toda su producción. Por lo que han sido famosas sus obras es porque sus temas son muy universales y son muy profundos. Es decir, trata desde los celos, trata desde la avaricia, trata también el destino, juega con personajes mitológicos, juega con la fantasía, juega con personajes históricos. Y ha habido representaciones de obras de William Shakespeare en todo el mundo y se han hecho traducido a todos los idiomas. Y ha habido adaptaciones para teatro, para todos los tipos de teatro, para cine, para novelas, para incluso hay unas adaptaciones que se hicieron para manga, el manga japonés. Hay unas adaptaciones de una obra de William Shakespeare en manga. Por nombrar algunas de las obras, para irnos un poquito rápido porque ya se nos está cortando el tiempo. En tragedias podemos hablar de Tito Andrónicos, la clásica historia de amor conocemos, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Macbeth, ¿no? Incluso Macbeth, pues, de Hamlet y de Macbeth hay también adaptaciones de cine, ¿no? En la parte de comedias, pues podemos hablar de Sueño de una noche de verano, de El Mercader de Venecia, que se acaba de presentar este año en Nuevo León, Las Alegres Comadres de Windsor, Noche de Reyes y La Fierecilla Domada. Aquí, pues en una de las imágenes vemos una imagen de noche de una sueño de una noche de verano, perdón, en la que aparece un burro en escena y es un personaje, ¿no? No solamente aparece ahí se mueve, sino que también es un personaje. Y en dramas históricos, pues algunos de sobre todo los dramas están enfocados a reyes como Eduardo III, Ricardo III, Ricardo II, Enrique V y Enrique VIII. Y vamos a pasar ahora, vamos a correr rápidamente en el tiempo para hablar sobre el teatro del siglo de oro español, que está bien influenciado pues por la comedia del arte, por todo lo que sucedía y la forma en que hacían también los personajes tipos. Hay una mezcla de textos para hacer comedia y tragedia, es decir, al mismo tiempo puede ser una tragicomedia, o sea, puede ser una cosa muy divertida, pero sucede un drama, alguien se muere, alguien tiene una pérdida además, ¿no? Y así como en el Teatro Isabelino, que tienen ya sus edificios, ellos también empiezan a hacer esta cosa que le llaman corrales, que normalmente eran patios atrás de las casas, en las vecindades o algunos lugares hechos. La diferencia, por ejemplo, y aquí lo vemos en la parte del techo, ellos ya ponían una telita arriba para que estuviera más cómoda la gente. eh, y pues, bueno, de hecho en la imagen pues está más claro que sí sucedía en una especie como de plaza alrededor, entre dos edificios, entre dos casas, y ahí pues acontecía, ¿no? Y el siglo del español, pues también en la parte artística, en la parte de creación, pues tenemos otros exponentes como Velázquez, con las meninas que nos acompaña aquí en la imagen, ¿no? Y dos de los exponentes principales del teatro del siglo del español y del cual pues conocemos todavía algunas de sus obras es Lope de Vega, que él le llamaba a sus obras como comedias de capa y espada, donde pues precisamente hablaba sobre estos caballeros españoles, ¿no? Esta idea clásica del caballero que desenfunda su espada y se va a pelear con el otro por el amor de una dama, era parte de las obras del teatro del siglo de oro. Y pues, la más conocida es Fuentovejuna, ¿no? Una historia donde se mata a un comendador, em, como al alcalde de la ciudad, y cuando empiezan a investigar quién del pueblo lo mató, pues resulta que todos tenían motivos para matarlos, y por lo tanto quien lo mató pues fue el pueblo. Y Calderón de la Barca, que pues la obra que más destacada que él es La vida del sueño, que lo interesante es que es una obra que además no es tan realista, sino hay unas cosas que están un poco raras, ¿no? Historia de Segismundo, que parece que no es una persona que está muy estable de sus facultades mentales y es un príncipe y el rey no lo quiere ser el rey, pero al final de cuentas termina siéndolo y pues hay varias consecuencias de eso. Vamos a pasar al neoclasicismo francés. Mm, Vamos bien. Eh, Ellos lo que hicieron fue poner ciertas reglas. Como ya vimos ahorita con los griegos, ¿no? Ellos también dicen, bueno, vamos a basarnos en los griegos, ¿no? Entonces tiene que haber reglas, porque el arte tiene que tener reglas, ¿no? Eso es lo que decían ellos, ¿no? Entonces decían, la obra va a tener que estar hecha en 5 actos, tiene que ser verosímil, o sea, lo que tienes que ver es algo que tienes que creer, o sea, ¿qué es eso de que salga un burro en escena, ¿no? O sea, tiene que ser algo que tú creas, que suceda en la realidad, ¿no? Que sea real.
tiene que ver decoro. O sea, estamos hablando de la época de Luis XV, entonces todo era como, tiene que estar muy bonito, tiene que estar muy decente todo, tiene que tener un propósito. Nuevamente regresando a la idea de los griegos, pues tienes que dar una enseñanza, tienes que decir que no eres un avaro, tienes que decir que tienes que portarte bien, que tienes que tratar bien a los demás y demás. Y también hablaban de la pureza de forma, a diferencia del teatro del siglo de oro, con el neoclasicismo francés, sí dicen o es comedia o es tragedia, no puedes meter cosas cómicas en la tragedia y cosas trágicas en la comedia, o sea, solamente es. Y también había esta diferenciación de clases que pues estamos hablando de la época de antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces son muy específicos en decir, si es comedia, si son los personajes son cómicos, van a ser personajes de las clases bajas, porque a ellos les pasa todas puras cosas cómicas les pasan a la gente de las clases bajas. Si es una tragedia, tenemos que mostrar cómo la clase alta sufre, porque pues nosotros también sufrimos, entonces para que nos comprendan y vean lo difícil que es pertenecer a esta clase alta, ¿no? Entonces, bajo esta idea, suceden este tipo de obras y las podemos identificar muy claramente como en la imagen, ¿no? Este el uso de pelucas, de los vestuarios muy exagerados. También la escenografía era muy exagerada, como toda la época también del barroco. Y el principal exponente, los principales exponentes de esta corriente, en la parte de la tragedia, Corneille y Racine, Corneille con el Cid, Horacio y la ilusión cómica, Racine con Freda, Ifigene y Andrómaca. Y como pueden ver en los nombres también, como tienen mucha influencia de los griegos en cuanto a cómo hay que hacerlo, qué estructura deben tener, pues evidentemente los temas que abarcaban también era eh, de los griegos, ¿no? Y aparte, pues como eran las tragedias que estaban enfocadas a clases altas, pues evidentemente los temas eran superiores, entre comillas. No aparezco aquí, superiores. Y en la parte de la comedia, pues el más conocido y el que todavía se siguen presentando sus obras es Molière, con unas obras como El Avaro, El Enfermo Imaginario, Tartufo, que también, pues evidentemente, por ejemplo, en El Avaro, pues es un hombre que aunque es pobre, pues es muy avaro, ¿no? Y entonces le pasan sus cosas muy graciosas que no le pasarían a un rico, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Nos vamos ahora al teatro romántico. El teatro romántico sucede en Alemania eh, y no tiene que ver con el teatro amoroso, digamos, ¿no? Es un teatro que tiene que ver con el romanticismo y hay un movimiento que se llamaba Sturm und Drang, que significa tempestad y pasión. Y a partir de ahí, de la tempestad y de la pasión, es que escribían sus obras. Y lo que hace es atacar también a las costumbres de la época, ¿no? O sea, ver que no todo tiene que ver con portarse bien o con hacer las cosas bien. Y el principal exponente de esta área pues es Goethe o Goethe, como le quieran llamar. Él habla mucho de la capacidad del individuo para construir su propio destino. Es decir, ya empieza a preguntarse, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tomamos esta decisión? Es decir, ya no es solamente representar, ya no es solamente decir, bueno, vamos a poner aquí que es una persona muy avara, ¿no? O que se porta así y pasa esto, ¿no? Sino es también preguntarse por qué hacemos esto, por qué estamos tomando esas decisiones, por qué nos vamos hacia ese camino, ¿no? Y su obra más conocida es Fausto, que es la obra de un hombre que por ambición de querer tener todos los conocimientos del mundo, le vende su alma al diablo. Y pues todas las consecuencias que eso puede traer de la ambición de relacionarse también con el diablo. Y vamos a hablar ahora sobre el melodrama. El melodrama, que no es como lo conocemos ahorita, es un poco lo que conocemos ahorita como las grandes tragedias, las grandes novelas, ¿no? Hay un rompimiento primero con las unidades aristotélicas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es solamente una historia, ya no sucede solamente en un lugar y ya no sucede solamente en una jornada de tiempo. ¿De qué estamos hablando? De que puede ser una obra en la que vamos a ver tres historias, la historia del papá, la historia de la hermana y la historia del hijo. Y cada uno tiene un final y cada uno, a lo mejor el hijo está de viaje, entonces el hijo le pasa otra cosa en un lugar y a lo mejor a la hermana vamos a ver lo que le pasó antes de que llegara el tiempo en el que está estudiando la obra. Y esto implicaba también que había personajes rebeldes a la sociedad de su época. Y los temas que trataban pues, era el destino y la libertad. Aquí están dos de los exponentes, Víctor Hugo, que aunque él también fue novelista, como conocemos con Los Miserables,
también escribió algunas obras de teatro. Y José Zorrilla con Don Juan Tenorio, que es una obra que cuando menos también el teatro mexicano ha sido una tendencia de que se represente cuando en la época del Día de Muertos, por ahí. Entonces, igual, por ejemplo, Don Juan Tenorio sucede en diferentes épocas, sucede en diferentes lugares, o sea, hay movimiento de los personajes. Y conocemos no solamente la historia de Don Juan Tenorio, conocemos la historia de Doña Inés, que es la mujer a la que corteja, y conocemos las historias de los otros personajes que suceden. Es decir, tenemos este rompimiento. Sí, de aquí viene también el melodrama como lo conocemos actual, el melodrama moderno de, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Si uno recuerda alguna telenovela que haya visto, pero las telenovelas no tratan solamente de una historia, o sea, no nos cuentan por hablar de en Los ricos también lloran, o en Cuna de Lobos, no tenemos una sola historia, no la historia de hay una protagonista, sí, pero también nos están contando la historia del hermano, de la cuñada, de el vecino, qué le pasa, entonces son varias historias que se mezclan en una sola obra. Y vamos a pasar ahora al realismo. El realismo, aquí en el realismo lo que empieza a ver es que dicen, bueno, a diferencia de las anteriores que vimos, por ejemplo, el teatro del siglo español, que intentaba ser también muy poético y muy rimado y demás, en el realismo dicen, bueno, ¿por qué no vamos a hablar en la escena como hablamos naturalmente, como hablamos en la vida diaria, ¿no? Entonces vamos a usar un lenguaje cotidiano, vamos a usar un lenguaje que nos es familiar. Y por qué los personajes tienen que ser muy exagerados, por qué tiene que ser un Don Juan Tenorio que es muy vividor y una Doña Inés que es muy recatada, si así no es la gente con la que convivimos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponerle psicología como sucede en nosotros, ¿no? Las acciones van a ser tal cual respondemos en la vida real. O sea, si nos jalan del hombro, pues me voy a hacer para un lado, ¿no? Y esto implica que las obras tenían que convencer al público de que lo que está sucediendo ahí yo lo podía ver en mi casa con mis amigos. ¿Sí? Si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, el Teatro de Oro Español, donde eran los espadachines que estábamos viendo ahí, pues tú ibas a tu casa y no ibas a ver a tu espadachín en la casa, ¿no? Sin embargo, en estas obras de realismo, pues sí, pudiera ser que es algo que pasaba con tu vecina, que es algo que te pasaba a ti, que es algo que le pasaba a alguien que habías conocido, y que sí, lo que tú estabas viendo en la escena es algo que podías ver en la vida, ¿no? El principal exponente de estas obras, los principales dos exponentes, son Anton Chekhov y Henrik Ibsen, que también son obras que curiosamente siguen presentándose en la actualidad porque nos siguen diciendo cosas, ¿no? De Chekhov podemos hablar de La Gaviota, de Teobaldi, de las tres hermanas, de Karin y los cerezos, que en todas hay una especie como de melancolía, ¿no? Gente que está esperando, gente que está sucediendo cosas en su casa, y de Ibsen, pues podemos hablar de Peer Gynt, de Casa de Muñecas, El enemigo del pueblo o de Hedda Gabler. La imagen que está aquí representa Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es la historia de una mujer que vive encerrada, que pues es una mujer que se dedica al hogar solamente y de repente se da cuenta que pues puede ser más que solamente la ama de casa, puede ser solamente más que la esposa. Y lo interesante es qué sucede cuando se da cuenta de que ella puede ser más que solamente una, una ave encerrada en su jaula, ¿no? Y con estas dos autores cerramos el siglo XVIII, el siglo XIX, y vamos a entrar rápidamente al siglo XX. Como les dije, es una historia muy abreviada, muy rápida, y aquí ya avanzamos casi 2000 años, casi 1900 años. Y vamos a hablar ahora ya sobre qué sucede en el siglo XX. En el siglo XX lo que empieza a ver, como empieza a ver un despertar en el pensamiento, empieza a ver la aparición de vanguardias y de cosas diferentes, de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de estos dos corrientes, el neorrealismo, que lo que empieza a hacer es criticar a la conducta individual y a cómo se está masificando. O sea, estamos ya hablando de inicios del siglo XX, donde ya empezamos a ver más gente, empieza a haber otro tipo de gobiernos, empieza a haber otro tipo de necesidades, empieza a haber ciudades, empieza a haber organizaciones políticas y sociales. Y uno de los representantes del neorrealismo es Eugenio O'Neill, que es también uno de los principales representantes de la dramaturgia norteamericana, específicamente de Estados Unidos, ¿no?
Algunas de sus obras principales, pues Largo viaje hacia la noche, Una luna para el bastardo y De soba bajo los olmos. Y otra corriente es el teatro poético. En este teatro poético, así como tenemos por un lado esta idea de que vamos a representar la sociedad como tal es y demás, hay otra idea que dice, oye, pero pues, ¿por qué no podemos seguir usando la poesía y por qué no podemos seguir imaginando eh, eh, imágenes, o sea, teniendo en nuestra cabeza imágenes poéticas que nos permitan irnos hacia otros lados, explorar otras formas de ver, ¿no? Y ver las cosas a lo mejor eh, de una forma más dulce, pero a la vez más directa, ¿no? Y uno de sus representantes, pues, es Federico García Lorca. Y vemos también, por ejemplo, en el nombre de algunas de sus obras, por ejemplo, en Bodas de Sangre, hay un elemento poético, ¿no? O sea, el pensar en una boda de sangre, eh, ya hay una imagen poética ahí que tenemos, ¿no? Entonces, Boda de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Son algunas de las obras en las que hay recursos poéticos, hay recursos de hablar de imágenes, de también decir cosas solamente con algunas palabras, o sea, de ponerte en situaciones, ¿no? Me recuerdo ahorita una línea de La Casa Bernarda Alba, dice, si mal no recuerdo es Bernalda, como un niño machacado por los cocodrilos, no, como un cocodrilo machacado por los niños. Entonces, también en lo que se dice hay hay elementos poéticos. Vamos a hablar entonces también del teatro épico. Este también es uno de los hitos del teatro en el siglo XX, ¿no? Y que ha marcado también el teatro, digamos que ha sido uno de los puntos en los que el teatro ha cambiado y el teatro ha dicho, sí, puedo ser diferente, puedo hacer otras cosas, ¿no? El teatro épico es una propuesta que hace Bertolt Brecht, en el que él dice que los hechos deben ser expuestos, es decir, no hay por qué dramatizar, no hay por qué eh, romantizar las cosas, vamos a poner las cosas como son, así suceden, ¿no? Un poco cercano al teatro documental, un poco cercano al que conocemos ahorita como teatro documental, un poco eh, cercano incluso a algunas cosas de biodrama, por ejemplo, ¿no? Y él introduce este concepto de distanciamiento. Y entre lo que quiere con el distanciamiento, y esto lo van a ver a lo mejor en muchas propuestas cuando se enfrentan a otras obras de teatro, van a ver este tema del distanciamiento en el que el público va a encontrar algo en escena que le es familiar, pero en la situación en la que es familiar es extraño. Por ejemplo, que em, pusieran un bocho que resulta que el bocho es em, una tornamesa. Entonces un extraño, a ver, ¿por qué está eso ahí, no? ¿Qué está sucediendo ahí, no? ¿Por qué está eso ahí? Entonces quiere cuestionar, que el espectador se cuestione, que el espectador dice, ¿por qué me están diciendo esto, no? Por ejemplo, también hacía cosas, metía elementos como luces de repente, o sea, de repente era como, estaban muy tranquilos y chas, te cambia una luz roja, y chas, te cambia una luz azul, ¿no? Te va cambiando las cosas. O también, por ejemplo, utilizaba muchos carteles para decir cosas, para decir esto no sucede, o utilizaba la herramienta del narrador para decir esto que estamos viendo es ficción, ¿no? Para romperte la cuarta pared, ¿no? Y entonces él lo que buscaba era que el espectador, en vez de tener una actitud aprobatoria de lo que está viendo, ah, sí, está bien, está muy padre la historia. Ah, sí, qué bonito el amor que están pasando. Pasar a tener una actividad reprobatoria a tener una actitud crítica. Es decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este rey se está portando así? ¿Por qué lo vemos como un niño? Porque es un niño y porque sus acciones son como un niño. Entonces, lo que pide Bertolt Brecht es que ya además está pensando en el espectador. Si ya no está pensando en un espectador que va a ser un ente pasivo que va a recibir la información, sino es un espectador que va a hacer algo más cuando está viendo la obra. O sea, va a pensar, va a criticar, va a cuestionar lo que está sucediendo. Y es lo que Bertolt Brecht espera de nosotros como espectadores y también espera de los creadores y de las creadoras que suceden en escena, ¿no? Y este distanciamiento, les digo, lo van a ver mucho en muchas obras, se sigue haciendo todavía y es parte de, pues ya de una forma de este teatro que vamos a seguir viendo. Después vamos a ver el teatro del absurdo. Por aquí ya estamos cercanos si no es que ya finalizó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces también pues empieza a haber cuestionamientos del ser humano, de qué sucede, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos.
El teatro del absurdo, como su nombre lo dice, no hay nada razonable en lo que sucede, no hay ningún sentido, no hay un vínculo lógico, no hay no hay una forma de explicarlo todo a través de la razón. O sea, las cosas suceden y así son absurdas, así está pasando la vida, ¿no? Viene mucho de también otros filósofos como Camus, como Albert Camus o Albert Camus, que hablaba sobre, bueno, cuál es la razón del ser humano, ¿no? Y por ejemplo, Albert Camus mencionaba mucho que el único, que la vida no tiene sentido, ¿no? Y si queremos encontrar un sentido, sino que el sentido de la vida lo vamos construyendo nosotros. Entonces, que es absurdo pensar que hay un sentido en la vida, ¿no? Sino que más bien nosotros somos los que vamos construyendo ese sentido. Y en ese teatro del absurdo también de lo que habla mucho es de cómo no nos comunicamos, de cómo entre estas interacciones que tenemos con nosotros mismos y nuestras acciones no hay una comunicación. El principal exponente cuando hablamos de teatro del absurdo, como tal, es Eugene Ionesco, y pues quizá la obra más conocida y más representada es La cantante calva, en donde pues cuando tengan la oportunidad de verla o de leerla, pues se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? De repente se cambian los textos, de repente preguntan una cosa, responden otra, eh, pues ahí como espectador la idea es o lo tratas de comprender o solamente lo disfrutas y tratas de ver pues por dónde va, ¿no? Y dentro del teatro del absurdo viene otro de los dramaturgos que fue muy importante y que se sigue representando y que nos sigue diciendo cosas con sus obras, que es Samuel Beckett. Em, y Samuel Beckett me introduce mucho la tensión dramática. ¿Qué sucede cuando no se dicen cosas? ¿No? Esta cosa como el silencio que pesa entre dos personas, ¿no? O lo que ahorita le conocemos como el silencio incómodo, ¿no? ¿Qué sucede cuando todos estamos en silencio y nada se dice? ¿Qué está pasando? Y también habla mucho de que cuando los valores carecen de significado, los valores en el mundo, los valores que practicamos y demás no tienen un significado atrás, el comportamiento de nosotros se va a volver absurdo. O sea, cuando no tenemos una razón para hacer algo, es una cosa absurda, ¿no? Su obra principal y que de la cual también hay múltiples adaptaciones en diferentes estilos, en diferentes formas de usarlas y demás, es Esperando a Godot. Es una obra donde dos personajes están sentados abajo de un árbol esperando a una persona que se llama Godot y Godot no llega, no llega y no llega, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esa cosa en la que ellos están esperando y no llega, y no llega, y no llega, ¿no? Esta que vemos aquí es una caricatura del New Yorker en la que pues uno de los personajes dice, está leyendo un mensaje que le llega en su celular y el personaje dice, Godot dice, voy a llegar tarde, ceño fruncido, guiño. Y ahí se van a quedar esperando, obviamente. Después de años y años y años siguen esperando a Godot. Bueno, vamos a hablar ahora del teatro contemporáneo en el siglo XX. Y estamos hablando de teatro alrededor de los 60, 70 y un poquito de los 80. Y ya estamos cercanos a llegar a nuestros tiempos, ¿no? Y evidentemente, hablar de nuestros tiempos, por eso está aquí como teatro contemporáneo, porque la historia la estamos escribiendo. Entonces, vamos a llegar solamente a esos 70, 80 en esta sesión, ¿no? ¿Qué temas aborda este teatro contemporáneo? Bueno, ya empieza a trabajarse con relaciones personales, o sea, ya empieza a haber obras sobre problemas de pareja, problemas de familia, ya no es el tema de los grandes dioses, de las grandes batallas, de las grandes guerras, es las pequeñas guerras, los pequeños dioses. eh, Habla también de los problemas de comunicación, como vimos ahorita con Ionesco y con Beckett, ¿no? ¿Qué problemas tenemos cuando no sabemos comunicarnos, cuando decimos una cosa pero queremos decir otra? También habla sobre conflictos sociales, o sea, ya empieza a haber un cuestionamiento de qué sucede con nuestros políticos, qué sucede con nuestras autoridades sociales, nuestras autoridades civiles, nuestros líderes, qué hacemos con ellos, ¿no? Empiezan a cuestionarse también la economía de los elementos teatrales. ¿Qué hace un teatro? ¿Qué hace una obra? Necesitamos un texto, necesitamos un autor, necesitamos un director, necesitamos una escenografía y empiezan a despojarse de algunas cosas. Y también empieza a haber una intención más del trabajo corporal, de prepararse más. Y por ejemplo el tema de la biomecánica, ¿no? El trabajar el cuerpo para poder contar cosas. Solo por mencionar algunos de los dramaturgos, eh, eh,
contemporáneos con algunas de sus obras importantes, interesantes, pues Harold Pinter con La fiesta de cumpleaños, Jean Cocteau, La voz humana, que se acaba de hacer una adaptación a cine, Peter Weiss con Marat Sade, que también es una obra trascendental en el teatro contemporáneo, y Darío Fo con Muerte accidental de un anarquista. También anteriormente pues estuvimos hablando solamente de dramaturgos, pues también algunos directores que también empiezan a hacer teoría y hacer cosas que tienen que ver con pensar el teatro, ¿no? Como Peter Brook, como Jerzy Grotowski, que es el que propone el teatro pobre, ¿no? El despojar el teatro de todos sus elementos y dejarlo con lo mínimo que pueda estar. Y también Eugenio Barbas, otro de los directores que hace algunas propuestas y algunas aportaciones al teatro. Y pues aquí estamos llegando ya al siglo XXI. Como les decía ahorita, el siglo XXI, pues estamos escribiendo su historia, estamos apenas sucediendo qué va a pasar con el teatro, cómo le vamos a nombrar. Todas las corrientes que vimos anteriormente, pues estábamos teniendo, bueno, más bien ya tenían un nombre, ya tenían una clasificación, ya había una explicación de lo que sucede porque se hace con a través del tiempo. Entonces, lo que está pasando ahorita en el siglo XXI, todavía no lo podemos decir, todavía no lo podemos clasificar porque está pasando apenas. Entonces, vamos a regresar a la pregunta de qué es teatro. Y espero no alargarme mucho porque ya estamos cerca de la hora y media que se supone que debe durar esta sesión. ¿Qué es teatro, no? Y vamos a plantearnos otra vez qué es teatro. A partir de lo que ya vimos, a partir de lo que ya contamos de lo que sucedió en la historia del teatro, vale la pena preguntarnos, insisto, ¿qué es teatro, no? ¿Qué consideramos que es teatro? Ya vimos que puede ser un edificio, puede ser un espacio, puede ser una acción, puede ser un lugar ficticio. em, y para respondernos a esta pregunta, como es una pregunta filosófica, tenemos que irnos a la filosofía del teatro. Y la filosofía del teatro, que como les digo es Dubati, ¿no? Jorge Dubati es de los principales filósofos de teatro, nos plantea más que una respuesta de qué es, nos habla de cómo se construye, cómo armamos un teatro, ¿no? Y entonces la respuesta que él nos da es todo este texto grandísimo, ¿no? Según la filosofía del teatro, el teatro se construye con la presencia, interacción y complicidad de un actor y su cuerpo delante de un espectador activo que comparte unas coordenadas específicas que remiten tanto al mundo cotidiano como a un mundo poético o a un mundo metafísico, ¿no? Y esto pues es mucho texto, la verdad. O sea, si lo vemos así, pues está así como extraño, la definición está chiquita, pues mucho texto, ¿no? Vamos a verlo mejor con un diagrama en donde vamos a empezar a ver cada uno de estos elementos. Entonces lo podemos llamar como una definición de teatro que nos dice Dubati. Entonces Dubati nos dice que hay una persona con su cuerpo, que vamos a llamar un actante, alguien que está haciendo una acción con su cuerpo. Y no solamente está ahí el actante con su cuerpo, sino que está su presencia, su interacción y su complicidad. Están ahí, nos vemos. El actante, su cuerpo, hay una presencia, interacción y una complicidad. Pero este actante, su cuerpo, su presencia, interacción y complicidad están frente a un espectador activo, un expectante activo, es decir, alguien los está viendo. Y no solamente están ahí, alguien lo está viendo, sino que están compartiendo, entre ellos mismos están compartiendo coordenadas que les permiten estar en un mismo lugar, compartir un mismo motivo, ¿no? Entonces, vemos aquí los dos, o sea, vamos a poder identificar aquí más claro qué elementos tiene. Tiene que haber un actante y su cuerpo. Y no solamente tiene que estar ahí físico el cuerpo, o sea, no tiene que estar solamente el cuerpo ahí físico, sino que el cuerpo tiene que estar haciendo algo, tiene que hacerse presente el cuerpo y tiene que haber una complicidad entre el cuerpo, el actante y los demás cuerpos que están en escena, ¿no? Y el expectante también tiene que estar haciendo algo, tiene que estar viendo la obra y tiene que estar activo. Si no solamente puede estar ahí, no es un muñeco que está ahí parado, está haciendo algo el expectante. Y en ese momento están compartiendo coordenadas. Hay algo entre ellos dos que está sucediendo en ese momento. Porque uno le está dando al otro y el otro está captando lo que está viendo. Igual esto, insisto, sigue quedando muy arriba, muy filosófico. Vamos a verlo con un ejemplo y vamos a aterrizarlo. Para que quede más claro, podemos definir qué es teatro, ¿no? Podemos verlo con un ejemplo esta definición. Entonces vamos a imaginar, y lo vamos a poner aquí en un diagrama, que tenemos un espacio, y en ese espacio es un teatro como lo podamos conocer, y aquí está un teatro representado, ¿no? Ahí hay unas personas que están actuando,
muy elegantes, y en la parte de abajo vemos a unos espectadores. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es una escena de Romeo y Julieta. Es una escena donde se están declarando su amor, Romeo y Julieta, ¿no? Entonces tenemos, para empezar, hay unos actantes y su cuerpo. Ahí tenemos dos actantes, un actante que está interpretando a Romeo, un actante que está interpretando a Julieta. Hay una interacción que podemos ver muy claramente, o sea, se están abrazando, hay una interacción, hay una complicidad entre ellos, o sea, algo está sucediendo en estos dos actantes, y hay una presencia, están ahí, están físicamente, ¿no? Es decir, alguien no nos está contando que están ahí, les estamos viendo, están ahí, físicamente, presentes. Y tenemos estos espectadores activos. Aquí, ¿cómo podemos saber que están activos? Bueno, pues los estamos viendo que están como en la oscuridad, entonces podemos asumir que su atención está hacia donde está la luz, hacia donde está esta imagen que estamos viendo, ¿no? Entonces están viendo qué está pasando, están analizando. Pero ellos están compartiendo coordenadas específicas. ¿Qué se refiere con estas coordenadas específicas? Bueno, pues eh, tenemos muy claro, y espero que se alcance a ver porque creo que quedó muy chiquito, ¿no? Las coordenadas son eh, cosas que estamos compartiendo en ese momento. Por ejemplo, sabemos, una coordenada es que Romeo y Julieta se aman. Ya llegamos a un punto en esta obra donde los espectadores saben que Romeo y Julieta se aman. Otra coordenada, ya sabemos en este momento que sus familias se odian, porque eso nos lo plantean desde el inicio. Sus familias se odian y que viven en Verona. Tenemos otra coordenada que nos está dando un espacio metafísico donde están sucediendo las cosas. Un espacio, pero metafórico donde están sucediendo las cosas. Pero también tenemos coordenadas que nos sitúan en un espacio físico. Los actantes, los expectantes están en un teatro en Nuevo León. Estamos compartiendo esa coordenada también. Estamos en un teatro en Nuevo León. Y otra coordenada es que esta función está sucediendo el sábado por la noche. Entonces hay otra coordenada que están compartiendo. Están en un sábado por la noche. Entonces se cumplen todos los elementos para que esté sucediendo el teatro. Están los actantes, su cuerpo, su presencia, su interacción, su complicidad. Hay unos expectantes que los están viendo, que están activos, que están viendo esto. Y los dos, o los tres, o todo el elenco y todo el público están compartiendo coordenadas. Aquí sucede el teatro. Esto es el teatro. Ya, me puse un poco intenso, perdón. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, volvemos a nuestro amigo Dubati, que insisto, vamos a volver a él en varias otras de las sesiones. Y Dubati nos dice que el teatro es un acontecimiento convivial, es decir, es un convivio. El teatro, como sucede, vamos a pensar que no estamos en pandemia, como el teatro, como sucede, y a este tema de la pandemia vamos a ir a la sesión número 5. Pero el teatro es un convivio puede ser entre una persona y una persona, puede suceder el teatro como convivio entre un actor y un espectador, una actriz y una espectadora, puede suceder entre un grupo de 10 actores y 2 espectadores. Hay un convivio, estamos compartiendo cosas, estamos compartiendo un momento, estamos compartiendo una historia, es un convivio. Y como tal, como convivio, además sucede a través del tiempo, es decir, nuestros cuerpos, nuestros entes van a ser diferentes después de hacer este convivio. O sea, hay una experiencia, le llaman aurática, donde eh, los objetos o las cosas o las historias o nosotros mismos vamos a trascender, va a pasar después de nosotros, porque va a impactar en nosotros y nuestro cuerpo. Entonces, hasta aquí, hasta definir el teatro como un acontecimiento convivial, como esta conjunción de elementos, de actantes y espectadores y coordenadas y presencia corporal, hasta aquí vamos a llegar en esta sesión. Eh, y pues la pregunta siguiente es, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue en Jardín Botánico? Pues les comentaba, tenemos estas siguientes 7 sesiones. Eh, Perdón, no vi si había comentarios porque ya me agarré, pero este, mi asistente de producción que tengo por ahí ya me hubiera avisado. Supongo que si hay alguna duda, si no hay dudas, pues continuamos. Eh, ¿Qué va a suceder en la siguiente sesión? Pues es como les comentaba ahorita, la siguiente sesión es cómo ver el teatro. ¿Qué elementos necesitamos para poder espectar una obra, para poder analizar una obra y para poder tener elementos que nos permitan no solamente ir, qué padre obra, sino cuestionarnos, decir, oye, ¿qué pasa con el texto? ¿Qué pasa con el tiempo en la obra? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con los vestuarios? ¿Qué pasa con
es la historia misma, la fábula que nos están contando, ¿no? Entonces, pues la siguiente sesión, sé que tengo por aquí un delay como de unos segundos con la transmisión, pero creo que ya estamos bien. Si no hay alguna duda o pregunta, pues les agradezco mucho que se hayan conectado a esta sesión, a que hayan compartido este pequeño momento. Si la ven después, pues por ahí también acepto comentarios y sugerencias sobre cosas que se puedan cambiar. Esta es la primera vez que en mi caso pues estoy haciendo esta actividad y que pues espero que la podamos seguir haciendo y que se podamos seguir conviviendo con esta actividad. La siguiente semana ya empiezan las funciones, entonces para que también vayan viendo la cartelera y, y puedan ver, puedan ya empezar a ver las obras de las que se vamos a hablar aquí. Si alguien también está interesado en participar o demás, si alguien incluso tiene alguna obra la que quiera que incluyamos, pues adelante, está abierto el inbox de la página de Jardín en Llamas. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya quedado, que hayan aprendido algo nuevo, em, que algo les haya llamado la atención. Insisto, pues es solamente una parte muy chiquita de la historia del teatro, porque pues si aquí nos alargamos 1 hora y media, pudimos haber dado otras toda la noche aquí hablando de historia del teatro, pero es solamente una partecita. Quizás en alguna de las obras podamos regresar a algunas de las cosas que ya vimos, porque puede ser que en las obras tengan como antecedentes algunos de los autores que ya vimos, entonces podemos luego también hacer un regreso a eso. Entonces, creo que ya me despedí mucho. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ahí. Tengo un asistente que me está ayudando para asegurar que esta transmisión suceda como debe pasar. Quería nada más otra vez yo ponerme yo totalmente en pantalla. Y pues nuevamente, muchas gracias. Esperamos que la siguiente sesión también sí va a ser a la hora que está destinada. Es el próximo miércoles a las 8 de la noche, igual por aquí por René Llamas. Esta sesión se queda grabada, la pueden ver en otro momento. Eh, y pues vi que ya no había comentarios, entonces eh, nos vemos a la siguiente sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues espero que tengan una muy buena noche y que pasen un buen fin de semana. Y si tienen oportunidad de ver teatro, pues invíteme, porque ya quiero regresar. Hasta luego.